Entonces, un indicador ambiental considerado por la OCDE como es un parámetro o un valor derivado de otros parámetros, ¿cierto? Como resultante de una suma ponderada o alguna adición de varios parámetros, que va dirigido a generar, a promover información y describir el estado de un fenómeno en particular que está afectando o que está asociado a un lugar determinado o a un grupo de personas o a un territorio definido. ¿Qué es un índice ambiental, por otro lado? Un índice es una variable sin dimensión que resulta de la adición ponderada, bueno, voy a meter un poco del tipo de procedimiento, pero de diversas unidades de medida, ¿cierto? En el fondo es un conjunto agregado o ponderado de parámetros o indicadores. Posee las mismas características que un indicador, tiene un carácter social más preponderante, más fuerte, dado que es aleatorio y que rodea un sinnúmero de posibilidades o de población en el fondo. Tiene una mayor síntesis de la información relevante, una mayor eficacia como insumo para la toma de decisiones. Eh, Por ejemplo, para un territorio o una localidad, nosotros queremos describir un sistema, un tema ambiental o un problema ambiental que esté generando ese territorio, o simplemente definir el estado del medio ambiente. Se pueden generar perfiles ambientales dependiendo de la dimensión, por ejemplo, social, económica, eh, y dentro de este perfil ambiental, una serie de indicadores. Indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, de vertido líquido a los cursos de agua, etc. Y todo esto lo puede generar un índice ambiental específico para ese territorio o esa localidad. Eh, por otro lado, ¿qué es un perfil ambiental? Es una sección de varios indicadores ambientales que en su conjunto o por sus partes definen el estado en cuestión para un problema, para un sistema, que sirve también para insumos para una política en un lugar determinado. Es el formato que ha adquirido ahora último los desarrollos estadísticos de aquellos indicadores ambientales a nivel internacional, básicamente los famosos indicadores de desarrollo sostenible. El concepto de perfil ambiental y de perfil en general transmite la idea de algunas características, algún rasgo particular de un objeto. El concepto de perfil describe eh, estas particularidades ambientales de un lugar, de un país o de un territorio. En el fondo, un perfil ambiental también es un tipo, un sistema de indicadores ambientales. También tiene información y tiene muchas particularidades de un indicador. Y bueno, ¿qué es un sistema de indicadores ambientales? Es un conjunto ordenado, ¿cierto? Eh, de una serie de problemas ambientales que son descritos mediante una serie de variables. Estas variables son variables de síntesis, o sea, que sintetizan, que reducen esta problemática y la hacen más factible de entender, eh, principalmente para quienes toman las decisiones. Es algo más simple que la suma de una serie de indicadores ambientales, ¿cierto? Y es con respecto a estos indicadores una realidad nueva y distinta. Ahora, si cada indicador está referido a un problema ambiental específico, por ejemplo, el tema de la capa de ozono, el tema de gases de efecto invernadero, el sistema de indicadores responde a un interés social genérico y también totalitario, en el fondo, o de la suma ponderada de todos. Eh, por ejemplo, el tema del desarrollo sostenible. Ahora, un ejemplo de indicadores, cerca de caso un sistema de indicadores, por ejemplo, para el consumo, el consumo de energía y relacionado con el crecimiento económico. Por un lado, podemos tener un gráfico de la oferta total de energía primaria según fuente y vemos que en el tiempo
el gráfico que está al lado izquierdo, el incremento del consumo de los combustibles fósiles se ha ido en aumento, digamos. Y de la misma forma las energías renovables también se han incrementado en el tiempo. La gráfica en el lado derecho, en cambio, muestra cómo han incrementado las emisiones de CO2 relacionadas con energía y relacionado con una variable proxy que es el Producto Interno Bruto, que nos refleja un poco el tema del crecimiento económico. Acá, por ejemplo, puede haber un sistema de indicadores sobre vertido de residuos o la disposición final de residuos de un lugar determinado, en este caso, por ejemplo, del país, donde por un lado se evalúa la modificación en el tiempo, ¿no? Desde el año 2009 hasta el 2015, por ejemplo, y cómo ha ido modificando los lugares donde se ha ido confinando ese tipo de residuos. La gráfica de la derecha, por ejemplo, muestra el tema de población expuesta a material particulado. Y eso puede dar una idea de sistema de indicadores, por ejemplo, de emisiones de contaminantes en un territorio. Acá, por ejemplo, el tema de descarga de aguas residuales para un año específico, en este caso el año 2009, y relacionado con la planta de tratamiento de agua servida. Un tema de cómo ha ido evolucionando, cómo se desempeña los tratamientos de agua o la sanitización de agua a nivel nacional. Bueno, y básicamente la creación de un sistema de indicadores ambientales persigue algunos objetivos. Por un lado, facilitar la evaluación de la situación ambiental de un lugar determinado o de una problemática específica. Emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, cómo está la situación de suelo contaminado con agroquímico en una comuna, por ejemplo, etcétera. También proporciona datos equivalentes entre sí que permiten la comparación para diferentes regiones y países, de forma que puedan también agruparse para obtener algunos datos globales, datos nacionales, datos internacionales. El grupo de la OCDE, por ejemplo, los países, no sé, de América Latina y el Caribe, etc. Y también nos pueden proporcionar información que se sistematiza o sistematizada y de fácil comprensión para aquel público que no es experto en esta temática, sobre alguna situación ambiental específica. Depende del objetivo de la investigación o de la evaluación, ¿no? Generalmente la gente que toma decisiones a veces no es experta en el área, sin embargo, es fácil la comprensión si tú le presentas este tipo de indicadores. Por lo tanto, un tema relevante es que los indicadores condensan la información. Básicamente, la simplifican a un problema ambiental que se ve bastante complejo. Y sirven de instrumento para la comunicación, por un lado, y para la toma de decisiones. ¿Y cómo organizamos los indicadores ambientales? Bueno, ya sabemos que la información utilizada para construir indicadores ambientales es amplia, es compleja, es diversa, está en distintas unidades de medida. Se requiere, por lo tanto, una forma de agruparla o un marco conceptual que permita estructurar la información y facilitar su acceso y su interpretación. Hay varios modelos para organizar este tipo de indicadores. Este modelo, uno más conocido, es el presión estado-respuesta, el modelo PER, propuesto en el año 93. Hay otro modelo, por ejemplo, que es fuerzas motrices, presión, estado, impacto, respuesta, que es un poco más completo que el anterior. Y hay otro modelo más actualizado. Vamos a ver el más simple, que es el modelo de presión, estado, respuesta, modelo PER. Este modelo obedece a una lógica según la cual todas aquellas actividades humanas, ¿cierto?, ejercen distintas presiones sobre los recursos naturales, sobre el ambiente,
alterando de mayor o menor medida su estado inicial. Debido a esta afectación, ¿cierto? La sociedad reacciona en su conjunto, identificando estas modificaciones, esta afectación, y decide, por un lado, tomar medidas restrictivas o medidas correctivas. Puede ser, en el fondo son las respuestas, ¿sí? Tratando de corregir esta tendencia o esta problemática que se genera. Entonces, las medidas de respuesta pueden ser de carácter cautelar, ¿cierto? Contra los mismos mecanismos de presión, o de carácter corrector, directamente sobre el factor afectado. Eh, Puede ser proactiva o correctiva, en el fondo. Entonces, pondré parte de algunas preguntas, algunos interrogantes simples. Por un lado, ¿qué está afectando al ambiente? ¿Qué proyecto, por ejemplo, está afectando a la cuenca del río Ñuble, por ejemplo? Esa es la medida de presión. ¿Qué está pasando con el estado del ambiente? ¿Qué está pasando en ese lugar? Con la biodiversidad, con la superficie cultivable, entre otras cosas, por ejemplo, es la variable de estado. ¿Y qué hacemos nosotros o qué hace la autoridad para poder mitigar o evitar esa problemática? Son las variables de respuesta. Entonces, esta gráfica es bastante simple y ayuda a entender de buena forma en qué consiste esta metodología. Todas aquellas actividades humanas, por el lado de presión, eh, relacionadas con energía, transporte, industria, agricultura o cualquier actividad, cualquier proyecto que se establezca en un lugar determinado, genera una serie de afectaciones al medio, contaminación, generación de residuos, afectaciones de distintas índoles, digamos, a la población, pérdida de empleo incluso, eh, afectando los distintos componentes del medio y de los recursos naturales, ¿no? Aire, atmósfera, agua, suelo, recursos naturales, biodiversidad, aspectos también económicos, aspectos sociales, culturales, y esa es la variable de estado. Y además, esta variable de estado nos sirve de información a los agentes económicos, agentes ambientales eh, y sociales, digamos, de administraciones, el hogar, las empresas, para tomar alguna respuesta. Respuesta ya sea desde el punto de vista social, decisiones o actuaciones que van directamente sobre el componente de Estado, ¿cierto? O respuestas que van al punto de presión, en el fondo, a donde se genera el problema, un proyecto, por ejemplo, en un lugar determinado. Eh, entonces, básicamente esta metodología consiste en elaborar de manera general, ¿cierto?, una progresión causal de todas las acciones humanas que generan un impacto, una presión sobre el ambiente y los recursos naturales, y que llevan a una modificación, a un cambio de la situación original, la que había en ese lugar. Y por la cual la sociedad responde con medidas ya sea correctivas o para evitar, digamos, que se generen ese tipo de impactos. Por un lado, los indicadores de presión describen la afectación, ¿cierto? La presión ejercida sobre el ambiente por las actividades humanas. Ejemplo, gases de efecto invernadero, residuos industriales líquidos vertidos al cauce, emisión de material particulado, etc. Estos indicadores se clasifican en dos grupos. Por un lado, la presión directa, eh, que son aquellas externalidades, ¿cierto? Creadas por actividades humanas, como los que le comentaba, volumen de residuos, emisión de contaminantes, emisión de ruido, etc. Y por otro lado, indicadores de presión indirecta, ¿sí? Son las tendencias en las actividades que crean las externalidades ambientales. Por ejemplo, la planta vehicular o el volumen de industria que hay en un lugar
determinado. Por otro lado, los indicadores de estado, que es la segunda componente de esta metodología, se refiere a la cantidad y condición o característica de los recursos naturales, ¿cierto? La situación, cómo se encuentra la biodiversidad o la masa forestal, o el suelo agrícola, por ejemplo, de una cuenca, de un lugar específico, la calidad del aire, la calidad del agua, eh, evaluada por las concentraciones de contaminantes, por ejemplo, la cantidad de recursos naturales. En el fondo, cómo está la situación en un lugar determinado frente a esta afectación que está siendo impactada o que va a ser impactada en el fondo. Esta información debe ser de tal modo que nos dé algunos elementos sobre la situación del ambiente y sus cambios a través del tiempo. También se consideran en esta parte los efectos a la salud de la población, ¿cierto? Y a los ecosistemas causados por esta afectación o este deterioro del ambiente. Y generalmente son estos objetos, los objetos de política de protección ambiental en el fondo. La política de protección o la norma de calidad o de emisión, por ejemplo, van a afectar o a impactar sobre este ítem, el ítem o indicadores de estado. Y por otro lado, el último componente, que es los indicadores de respuesta, son los que presentan los esfuerzos realizados ya sea por la sociedad o por los tomadores de decisión o por las autoridades, por un lado para reducir o para mitigar la degradación del ambiente. Estos indicadores son los menos desarrollados, ya que son complejos de medir cuantitativamente como acción, digamos. No es fácil medirla y, y requiere también un plazo de tiempo bastante largo eh, que refleje en el fondo la solución del problema. Y estas acciones de respuesta pueden ir dirigidas hacia dos aspectos. Por un lado, hacia los agentes de presión, el que está al principio, digamos, de esta cadena, digamos, de evaluación, ¿cierto? Al generador del impacto, al proyecto que se va a colocar en esa cuenca, por ejemplo. Pidiendo o estableciendo tecnologías más limpias, por ejemplo, para reducir las emisiones de contaminantes o de volumen de residuos líquidos que se vierten en el río, etc. Por otro lado, dirigido a la variable de estado. A lo mejor mitigando un poco la afectación, ya sea, no sé, creación de áreas verdes, o mejoramiento de la masa forestal, o no sé, incorporación a lo mejor de algún tipo de variedad que no estaba considerada en un principio, alguna de esas, un programa, digamos, de ese estilo, en fondo. ¿Alguna consulta, algún comentario? No, profe. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Se entiende? ¿O no? ¿O voy muy rápido? Sí, fueron todos. Sí se entiende. Mm. Dame un segundito aquí, pero... Eh, bueno, también es frecuente que algunos indicadores, estos indicadores de respuesta, también sean considerados como indicadores de estado. Por ejemplo, acá establece que la superficie cubierta por áreas naturales protegidas ofrece una idea del esfuerzo que hace el Estado o la autoridad para conservar el ambiente o una especie determinada o la biodiversidad característica de un lugar específico. Y al mismo tiempo está relacionado con el grado de conservación que tiene la biodiversidad. Los indicadores de respuesta son más diversos, ¿cierto? Y específicos que los de presión, los de estado, perdón, que los de estado, ya que describen
situaciones ya más particulares, más específicas, ya sea hasta más técnicas que las anteriores. Eh, no existe mucha experiencia para evaluar su confiabilidad empírica y es frecuente que los indicadores de respuesta no tengan una naturaleza cuantitativa, por lo menos al principio. Por ejemplo, ante el problema de la capa de ozono, una respuesta es simplemente la firma o no de un compromiso para reducir la producción y emisión de estas sustancias agotadoras de la capa de ozono, ¿cierto? Como en el caso del protocolo de Montreal. Ese puede ser un indicador de, de respuesta, pero no es muy tangible o no es muy fácil de medir. O sea, es una buena intención nomás, al fondo, que se va a ver a lo mejor su resultado a través del tiempo. Bueno, ya se está viendo que ha sido positiva, pero no es de fácil evaluación. Bueno, indicadores ambientales de presión, por ejemplo, integración de alguna preocupación ambiental en la política sectorial, ese puede ser el fin, el uso, ¿cierto? Indicadores de condiciones ambientales, puede ser útil para la evaluación del funcionamiento ambiental, cómo está funcionando una política que se aplicó hace 10, 15 años atrás, por ejemplo, cómo van a ser el resultado de la aplicación de esa política, o de una legislación específica, eh, la integración de intereses ambientales en la política ambiental, algunos dependiendo mejor del territorio o de la actividad económica predominante de un territorio, algunas ordenanzas, algunas políticas ambientales sectoriales, cómo ha afectado a nivel global del país, y también son los reportes sobre estado del ambiente, ¿no? Hay muchos reportes, o cada 2 o 3 años el Estado, nuestro país, digamos, emite reportes sobre el estado del ambiente. Ahí se usan muchos indicadores. A lo mejor sería bueno que ustedes lo revisen y lo vean para que eh, haya una mejor comprensión del tema de indicadores ambientales. Algunos ejemplos de la aplicación de indicadores, en este caso el PER, en la metodología, el uso de indicadores de presión estado-respuesta, el diagnóstico de la comarca de Marina Pacha en España, el uso de indicadores de presión estado-respuesta para diagnosticar la situación ambiental de este lugar específico, que es un balneario, eh, donde este sector ha sido afectado en las últimas décadas por un aumento significativo de la población, entonces, y una transformación socioeconómica, lo cual ha generado alguna serie de cambios demográficos, cambios en los usos de suelo y también cambios en los usos y demanda de agua. Esta transformación desde el punto de vista demográfico, ha generado para este lugar en particular 3 unidades ambientales de referencia: el interior, el intermedio y el litoral. En este contexto, hay, a partir del marco de referencia presión estado-respuesta, se han utilizado un conjunto de indicadores, ¿cierto?, con el objeto de contribuir al diagnóstico, a la evaluación e identificación de problemas en el territorio. Los resultados de esta investigación establecen que hay un problema de déficit hídrico anual, hay un elevado crecimiento urbanístico y turístico y una alta densidad demográfica. En uno de los lugares definidos, en este caso el litoral y zona intermedia, lo que ha unido al crecimiento de la agricultura intensiva, de riego, genera un problema de balance hídrico negativo a la escala de unidades ambientales. Esto yo les voy a dejar esta publicación para que lo revisen. Bueno, aquí está el lugar de investigación, ¿cierto? Fue un lugar litoral del, eh, del este de España, que colinda con el mar Mediterráneo. Eh, bueno, yo le voy a dejar la publicación para que lo revisen. Eh, otra investigación es el uso de este modelo de presión estado-respuesta para la clasificación de indicadores ambientales y gestión de la calidad de agua.
En este caso, la cuenca del río Puyango, si no me equivoco, en Perú. Un tema bastante interesante que también puede ser visto como un tema de tesis, ¿no? La aplicación de este modelo. Nuestro proyecto tuvo la finalidad de clasificar indicadores ambientales y contribuir a la gestión de la calidad de aguas superficiales de este sector de la cuenca del río Puyango-Tumbes. Se usó el modelo de presión estado-respuesta. Está realizado en el lado peruano. Se evaluaron los programas de gestión de las aguas superficiales de esta cuenca que influyen en la clasificación de indicadores ambientales. Los resultados muestran que la cuenca de este río tiene un índice de calidad ambiental X, ¿cierto? Y la cuenca del río no tanto. Bueno, eso es un detalle que va dentro de la publicación. Aquí el lugar es un río que llega al Océano Pacífico, pero parte creo en la zona de Ecuador. Es un tema de explotación minera que es un tema relevante, por eso el análisis de la calidad de agua de este río, o de esta cuenca en el fondo. Este es otra publicación, diseño de un conjunto de indicadores ambientales mediante el esquema PER para una localidad que está en Venezuela, para hacer un constante monitoreo y seguimiento de la problemática ambiental en el tema del aire. Se escriben las bases teóricas y referencias acerca del indicador. Esta publicación es bastante buena porque tiene una buena discusión bibliográfica. Y sale bien explicado lo que es el modelo PER. Aquí están los indicadores de presión, fuentes fijas y móviles, factor evaluado, el cálculo que se hizo y bastante completo. Indicadores de estado, por ejemplo, concentración de materia particulada 10 y 2,5. Publicidad estereovisual, como contaminación visual, también un tema relevante, interesante de cómo se evaluó. Y lo de respuesta, controles para la prevención de ruido, ¿cierto? Una normativa, una ordenanza municipal puede ser. Eh, ruido, contaminación visual, también hay una forma de poder controlar esta problemática ambiental. Y la emisión atmosférica para fuentes fijas también es una forma es un indicador de respuesta, digamos, que también se fue analizado. Esas tres publicaciones yo se las voy a dejar en la DECA para que la revisen, es parte del material de la asignatura. Eh, Así que no sé si tienen más eh, consultas.